Sí, lo que les había dicho, lo que pasa es que se acabó el tiempo y por eso de repente nos quedamos así, a medias. Bueno, lo que les estaba contando era acerca de las residencias de la época y les estaba preguntando que en qué lugares consideraban ustedes que vivían los reyes, el rey. Pues aquí les estoy proyectando una imagen. Eh, los reyes vivían ¿en dónde? Según la imagen. En un ¿Cómo, castillo. profe? Según la imagen que están viendo en sus pantallas, en donde... ¿En un castillo? Ajá, castillo. sí, ¿verdad? ¿Cierto? Los reyes vivían en castillos. Y ahí les estoy mostrando la dimensión de todo el castillo, del lugar, ¿no? Donde moraban, donde vivían. Y acá está el lugar en donde habitaban los campesinos, ¿sí? Y dice que este lugar se conocía como el Manso. El Manso era era un lote de tierra con una casa que el señor entregaba a los siervos. ¿Quiénes eran los siervos? Los campesinos, a cambio del pago de una renta. Es decir, a cambio de pagar una renta, ellos daban una casa, ¿sí? O también, a cambio de la renta que debían pagar los campesinos, ellos la pagaban ¿con qué? Con alimentos, en especie, lo que producía la tierra. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Vale, Sí, profe. listo. Los campesinos eran los que pagaban el arriendo. En especie. Ya, cuando hablamos de especie, quiere decir que hacían a manera de trueque. Tú me das una vivienda y yo te doy alimentos, ¿sí? Lo que produce la tierra. ¿Sí, María José? ¿Sí me Sí, hago profe. entender? Vale, listo, María José. Entonces, lo que les estoy mostrando aquí, como les digo, son las residencias de estos personajes en esta época. Y ahora la pregunta es, esta es la pregunta, que va a ser la actividad, ¿sí? Porque aquí ya finaliza nuestra presentación. La pregunta es una invitación a que ustedes, según lo que acabo de proyectar, ustedes piensen en la sociedad actual, ¿sí? En nuestra sociedad actual colombiana, ¿sí? Y entonces, según lo que les acabo de decir, que es una sociedad desigual, hagan una comparación de esto que acabamos de hablar hoy, que existía en la época feudal, y lo que tenemos hoy en Colombia, ¿sí? ¿Qué semejanzas hay de este esquema que data de hace miles de años con la sociedad actual? Esa es la tarea, porque tenemos clase mañana. Entonces la idea es hacer un análisis de cómo esa sociedad feudal tiene algunas similitudes con la sociedad actual, partiendo de lo último que hablamos, partiendo de cómo era la sociedad en la época feudal, ¿sí? Partiendo de que habían unos estamentos, habían unas clases, lo que conocemos hoy como clases sociales. Ahí les estoy adelantando, les estoy haciendo chancucos. Lo que hablamos de en nuestra época, de lo que hablamos en nuestra época de clases sociales, en esa época estaba dividido entre la nobleza, entre el clero y entre los campesinos. Y hay un factor bien importante, ¿no? Que puede aplicar para nuestra sociedad. Entonces la actividad del día de hoy no la van a subir al Classroom, nada. O sea, la actividad de hoy es una invitación a que según lo que se desarrolló en la clase, ustedes hagan un bosquejo, ¿sí? Ubiquen nuestra sociedad actual colombiana y la sociedad feudal y logren identificar qué características similares tienen la una de la otra, ¿sí? En términos de orden social.
y en términos de que les estoy diciendo que en nuestra sociedad actual existen unos estratos y que en la sociedad feudal existían un orden dividido en tres, ¿sí? Estaba el clero, estaba la nobleza, perdón, el rey, la nobleza, el clero y los campesinos en la base de la pirámide, como se los mostré en la imagen anterior. Entonces esa es la invitación, chicos. No sé si tienen dudas. No sé si queda claro lo que hablamos hoy. Si tienen dudas. Yo no le entendí la explicación de la actividad. Vale. La actividad es, repito, no es para que ustedes la suban al Classroom, allá no van a encontrar espacio para esa actividad porque nosotros tenemos clase el día de mañana. Entonces el día de mañana vamos a partir de ese análisis que ustedes hacen hoy en sus casitas, recapitulando todo lo que vimos en la clase. ¿Y cuál es el análisis, Carol? El análisis es, existe hoy en nuestra época, en nuestro siglo XXI, en nuestra modernidad, una sociedad, ¿sí? Pero que esa sociedad, en el caso puntual de la sociedad colombiana, tiene algunas similitudes con la sociedad feudal, teniendo en cuenta el orden social de esa época. ¿Cuál orden? De que existía un rey, ¿sí? De que existía una nobleza y de que existía un clero, ¿sí? Y que en la base de esa pirámide estaba la mayoría, que eran los campesinos. Entonces la invitación que yo les hago es a que ustedes hagan un análisis. Pero yo no estoy entendiendo bien eso. ¿Qué cosa? Perdón, no hablen todos a la vez. Pero yo no estoy entendiendo. Profe, Sí. ¿no nos puede hacer el favor de mandar la actividad por escrito al grupo? Pero que no me están, o sea, ¿qué más que les estoy explicando? Si ustedes me prestan atención, o sea, es que no es una actividad de escribir quién gobernaba en la Edad Media, que el rey. Pero pues yo pensé que era para la docente. Profe. Chicos, estoy explicando, gracias María Profe, José. o sea que la actividad es hacer una comparación de la época anterior con la actual. Eso es, Sofía, excelente. Eso es lo que estoy diciendo. Y estoy diciendo de que hay unas características similares. Y entonces les estoy haciendo la invitación a que ustedes evidencien, si lo pueden hacer, cuáles son esas características similares teniendo en cuenta todo lo que vimos en nuestra clase. O sea, lo que yo estoy haciendo es una invitación a que ustedes piensen en qué se puede comparar la Colombia de hoy, en la actualidad, con lo que se vivió en la época feudal. Esa es, Sofía, no lo pudiste decir de otra manera. Eso es lo que les estoy pidiendo, ¿sí? Muchas gracias, profe. Vale, Sofía, vale, con mucho gusto. Entonces, no hay que escribir la actividad, no es la actividad por escrito. Lo que es una actividad es de pensar, para que ustedes empiecen a desarrollar esa parte crítica, ¿no? Entonces ustedes dicen, pero entonces la sociedad feudal con la sociedad de hoy se parece, y ya les di un chancuco, les estoy diciendo. Se parece, por ejemplo, de que en nuestra sociedad existen estratos sociales, ¿sí? Como ya lo habíamos dicho, que está el estrato 1, el estrato 2, el estrato no sé qué más, y eso tiene algo de similitud con la época del feudalismo, porque estamos hablando de que en el feudalismo existía primero el rey, que estaba en la cúspide, en lo más alto de la pirámide, y después aparecía el clero, que era la iglesia, y aparecía la nobleza, y después en la base de esa pirámide, o sea, en la parte más baja, aparecían los campesinos, ¿sí? Sí, profe, aquí por lo menos en nuestro país hay así, hay gente que es de estrato alto y hay otros que son
Ajá, por que ejemplo. son de estrato muy bajo. Profe, ya entendí. Hay que colocar lo que tiene en común el Colombia actual con lo que Ajá, pasó hace rato. exacto. Eso es, Carol. De todas maneras, si no lo pueden hacer, pues la idea es que lo empiecen a desarrollar, que empiecen a pensar cómo son las similitudes. Si tienen dudas, las resolvemos en nuestra clase del día de mañana, ¿listo? Pero esa es la invitación que quiero hacerles el día de hoy en cuanto a la actividad y en cuanto al tema visto. ¿Listo, chicos? Señora. Vale, pues me place haberlos escuchado. Espero que estén bien. La clase se acaba a las 6:50, pero vamos a terminar antes porque supongo que tienen otras clases y para que no les quede muy limitado el tiempo para unirse a las otras, ¿vale? Si no tienen dudas, si tienen dudas, es el momento de preguntar. Si no tienen dudas, damos por terminada la clase. Profe, una pregunta, pero Dime, María Paula. uno tiene que enviarle la evidencia. No, porque lo que vamos a hacer es como un debate. Lo que vamos a hacer el día de mañana en nuestra clase, de acuerdo a lo que les acabo de decir, es como un debate en donde ustedes van a participar dando sus opiniones del análisis que pudieron realizar, María Paula, para que sea algo más dinámico. ¿Vale? Ah, listo. Vale. Listo, pues. Bueno, María Paula. ¿Listo? ¿Otra pregunta? ¿Alguien? Acabó la clase. No, pero tenemos que hacer como en forma de algo con un cuadro comparativo, ¿no? Sí, pero lo que tú vas a hacer, María José, es socializar ese cuadro comparativo. Tú vas a decir, según lo que yo puedo evidenciar, la sociedad actual se caracteriza o tiene similitudes con la sociedad feudal por esto y esto, desde mi punto de vista. Porque vamos a hacer esa manera de un debate, algo participativo, en donde tú puedas decir qué evidencias encontraste de similitudes entre una sociedad y la otra. ¿Listo, María José? Profe, y cada que el que vaya respondiendo usted le da punto o nomás es como... No, obviamente, obviamente, obviamente. Ah, ya. Vale. ¿Listo? Listo, chicos. Si no- Bueno, profe, Vale, gracias. Sofi, que estés bien, te cuidas. Profe, yo le respondí una, yo le respondí. Chao, profe. Te cuidan, que tengan un feliz día. Chao. Chao, profe. Bendiciones. Bye, Chao. bye, bye. Chao, Chao. profe. Bye, bye. Chao, profe, muchas gracias. Vale. Chao, chicos. Que Dios la bendiga. Amén, gracias. Nos vemos mañana, yo. Vale. Dios mediante. Bueno, mañana nos va a subir algo a la plataforma, ¿o qué, profe? El video y las diapositivas. Ah, Bueno, chao. chao, profe. Chao. Ay, no, ¿cómo quitas esa? Ah, serio.